o relacionado con el dolor referido, en la cual, si bien los dermatomas van a ser una característica importante para determinar dónde se encuentra el estímulo doloroso, el dolor referido puede estar relacionado con la parte de la inervación. ¿Por qué? Porque como podemos apreciar en este espacio, el dolor cardíaco o el dolor del corazón no solamente está relacionado con el sitio anatómico, sino que este se puede irradiar hacia otros sitios, muy similar a lo que ocurre con el dolor estomacal, con el dolor pancreático, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, dentro de una característica semiológica, el dolor es importante, la signosintomatología a través del dolor es importante, sí, pero hay un gran problema, sobre todo con la parte intestinal, no es el término correcto, con la parte visceral, gracias. Con la parte visceral vamos a tener un gran problema. ¿Por qué? Porque por las características de inervación que tenemos, estas fácilmente pueden confundirse con otro tipo de dolor, ¿ya? Por el cual no solamente tenemos que interpretar el dolor que duele ya, sino que las características del dolor como tal. ¿Por qué? Porque el dolor pancreático tiene características diferentes relacionadas con la sintomatología del dolor, el dolor estomacal, el dolor cardíaco, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el dolor pancreático, su característica del dolor es, bien, el cinturón. El dolor cardíaco, la característica es dolor compresivo, punzante, que se puede irradiar hacia el brazo izquierdo, ¿ya? En algunos casos puede llegar hasta la zona mandibular inclusive, pero la característica es un dolor compresivo punzante, ¿ya? Por eso, en ese sentido, tenemos que entender que el dolor referido puede llevarnos a una confusión de lo que en realidad está doliendo en el paciente, ¿ya? Si bien puede referirnos, no sé, me duele el riñón, lo que suelen decir los pacientes, pues tenemos que determinar a través de nuestro conocimiento si realmente el dolor está relacionado con el riñón. Si no es el riñón, ¿qué puede ser? Algo más común. Atrás, no. Lumbalgia, ya, algo más sencillo. Dolor lumbar. Entonces, en este sentido, no tenemos que hacer caso directamente al paciente con lo que nos refiere, sino al decir que le duele el riñón, pues determinamos el sitio anatómico donde aparentemente está la transmisión del dolor. Por eso el dolor referido es tan importante. Pero, ¿qué relación vamos a tener del dolor referido sobre todo con la parte de la médula espinal? Las fibras nerviosas viscerales y las fibras nerviosas cutáneas. Pero ¿por qué la interconexión que tenemos entre estas dos es tan importante? Porque que supongo que en semiología, voy a creer que en semiología en algún punto han hecho, sea en la teórica o en la práctica, la palpación es tan importante en la revisión semiológica, ¿ya? O sea, esta correlación que tenemos desde el punto de vista fisiopatológico entre las fibras nerviosas viscerales y las fibras nerviosas cutáneas es tan importante. Si le dice que le duele en la zona del riñón, ¿dónde es que tengo que palpar? Si quieren, díganlo de una manera anatómica, ya en la espalda. Entonces, o en la espalda baja, como quieran decirle. Entonces, a través de este estímulo, si realmente el dolor se aloja en esta zona, pues vamos a poder estimular de una manera mucho más intensa ese sitio doloroso, ¿ya? A través de las fibras nerviosas viscerales y las fibras nerviosas cutáneas en relación con la médula espinal. Por el cual, el dolor visceral, vamos a tener la característica que su relación directa con los dermatomas es muy importante, pero lo que les comentaba hace un momento, el problema del dolor visceral, sobre todo con características crónicas, es que, y a esto me refería, del punto inicial del dolor alrededor en aproximadamente 20 o 30 centímetros, podemos tener la característica de estimulación del dolor, ¿ya? Por el cual, por ejemplo, el dolor hepático o el dolor vesicular, que es más común, puede relacionarse con otro tipo de alteración, que puede ser dolor estomacal, ¿ya?
o el dolor estomacal puede relacionarse con dolor cardíaco, puede relacionarse con dolor pancreático, más que todo en este sentido de los tipos de dolores viscerales, ¿ya? Ponlo el HMI, por favor. No sé quién es Lady Jack. Entonces, ahí dice iPad. El dolor visceral, por ejemplo, relacionado con la fisiopatología, con la apendicitis, es, primero, la fisiopatología de la apendicitis, que en teoría no debería enseñarles esto, pero es más que todo para que puedan entender cómo funciona esto. Vamos a tener diferentes fases. La fase congestivo-catarral, la fase supurada o flemonosa, la fase gangrenada o necrótica y la fase perforada. Acá tenemos una característica semiológica que creo que eso sí llevan al próximo semestre, si es que aprueban, que va a ser la cronología de Murphy, ¿ya? La cronología de Murphy que está relacionada con los procesos de apendicitis. ¿Cómo lo puedo relacionar desde el punto de vista de fisiopatología del dolor? Dentro de estas características vamos a ver que la inervación que tengamos directamente con el apéndice a través de la torácica 10 y relacionado con el dolor parietal a través de la lumbar 1, pues dependiendo de la fase que tengamos en el proceso de apendicitis, vamos a tener un dolor diferente. En el caso del dolor parietal, que es el primer estímulo que vamos a tener, el dolor va a comenzar principalmente en la zona media del abdomen, ¿ya? A nivel del ombligo, como está en los libros de cirugía, pero esto por las características que la fase congestiva catarral empieza a estimular primero esta zona relacionada con el dolor parietal, ¿ya? Cuando ya el proceso va incrementándose, va a empezar a ser mucho más localizado en relación a directamente con el apéndice, por el cual, según la literatura, el dolor migra, ya que en teoría el dolor no migra, sino que el estímulo es diferente. Ahora, por fisiopatología, ustedes ya lo saben, el estímulo es totalmente diferente, por el cual, dependiendo de las características, que hay una en la cual ya no siente dolor, que es en la fase perforada, pero eso es la peor. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con una complicación de apendicitis, que es peritonitis, inflamación del peritoneo, ¿no? Sepsis todavía. Peritonitis, ¿ya? A partir de la peritonitis, el acto quirúrgico es mucho más complicado. Según la guía de apendicitis que salió este año, las guías, me he olvidado el nombre, creo que tiene el nombre de un país. Las guías de Israel, creo que es, en la cual estas últimas refieren que antes, y este es un lema que usaban o tal vez siguen usando mis queridos cirujanos, apendicitis que se diagnostica en la mañana se opera en la tarde, apendicitis que se diagnostica en la tarde se opera en la noche y así, o sea, pero las nuevas guías refieren que no todas tienen la necesidad de acto quirúrgico si no estamos seguros de la característica, que el gold estándar todavía se sigue manteniendo, que es tomografía axial computarizada. ¿Por qué no ecografía? A pesar de que en Latinoamérica todos usan ecografía para diagnosticar apendicitis. No. Se puede confundir. ¿Confundir? ¿Con qué? ¿Ahí abajo? Según la doctora de cirugía, ¿sabes? No. No se sabe, no, tampoco. Sí puedes identificar con la ecografía, pero hay un problema con las ecografías, sobre todo a nivel Latinoamérica. No necesariamente. ¿No hay qué? ¿No hay equipo? No. Hay ecografías en casi todo lado hoy por hoy. Por la técnica que usamos ecografía. Lo malo de la ecografía es que es muy operador dependiente. En Latinoamérica, con hacer un curso, un diplomado, ya te basta para que te contraten de ecografista. Ahí ya es el problema. No desmerito a todos mis colegas que hacen diplomados o hasta maestrías y demás, pero técnicamente tendrían que hacer la especialidad de imagenología para que estemos seguros de que no hay tanta alteración operador dependiente.
El problema de esto es que, no sé, entre todos ustedes, ¿quién sería el mejor haciendo ecografías? Entre ustedes. Yo no tengo nada que ver. Entre ustedes, les digo, lo primero. ¿Por qué? O sea, entre todos ustedes, el que mejor le atiene al proceso de apendicitis va a ser el que haya tenido más práctica. Ese es el problema en ecografía, que el que tenga más práctica pues va a tener más habilidad, sobre todo a nivel Latinoamérica es uno de los grandes problemas que tenemos. No desmerito a mis colegas, pero sí, sobre todo en hospitales de acto quirúrgico debería ser más que todos los imagenólogos que hagan. Por eso el gol estándar se sigue manteniendo en hacer tomografía axial computarizada. ¿Por qué? Porque con la tomografía axial computarizada no es operador dependiente. Entonces las características del dolor visceral a través de la apendicitis, que es solo un ejemplo, que igual se puede preguntar. Entonces, dentro de las láminas que vamos a tener a través de toda la parte de la médula espinal, vamos a ver que su división en relación con las fibras aferentes y las fibras eferentes que vamos a tener, vamos a poder identificar en los diferentes colores. Esto ya es un poquito más complicado, por eso fisiopatología del dolor es un poquito más difícil de aprobar. La característica de opción con los mecanorreceptores, principalmente desde la lámina 1 hasta la lámina 5, en la zona marginal y en la sustancia gelatinosa hasta el núcleo propio, mientras que el resto relacionado con la parte de los termorreceptores, los nociceptores, receptores relacionados con la parte ósea, vamos a poder apreciar que está relacionado principalmente a partir de la lámina 6 hasta la lámina 10, ¿ya? En este sentido es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué esta división es tan importante? Porque si tenemos alguna lesión relacionada con la médula espinal, eso significaría que la transmisión del impulso podría alterarse, ¿ya? ¿Cómo podría lesionarse la médula espinal? ¿Qué tipo de traumatismo? Eso es el diagnóstico. Latigazo. ¿Cómo es latigazo? ¿Que te azoten? Ya, mejor. Así, aunque bueno, estadísticamente en Latinoamérica la causa de muerte número 1 no patológica son los accidentes de tránsito, por si acaso. Como conductor o como peatón, por si acaso, o que seas pasajero igual. ¿Cuál es el problema? En la mayoría de los casos los pacientes fallecen. ¿Por qué? Porque ni siquiera usan cinturones de seguridad. El efecto latigazo te da con cinturón de seguridad. Cuando no tienes cinturón de seguridad solamente vas a volar a través del vidrio, por si acaso. Entonces en Latinoamérica no es tan común que usen el cinturón de seguridad. En ese sentido el efecto latigazo les va a dar a unos cuantos. Pero que es más común, por ejemplo, lo que su compañero decía, lesiones inflamatorias / hernias en la zona de la columna vertebral, ¿ya? Esto es sumamente peligroso porque ya tengo 3 pacientes, ya son 3 o 4, no me acuerdo, 3 o 4 estudiantes que tienen lesiones a nivel de la columna vertebral a partir de torácica 10 hacia abajo. ¿Esto por qué? No sé, la verdad es muy variante. Hay 2 que sí hacen gimnasio y los otros 2, según su sentido o el sentido que yo le encuentro, se mudan bastante cada semestre. Entonces, ¿qué? Objetos pesados en este caso. Entonces, al venir solos, pues van a tener que cargar su cama o ayudándose de algunos de ustedes. Así que eso les ha causado lesiones, trastornos inflamatorios a nivel de la columna. Porque hasta para saber cargar objetos pesados hay que saber. Pero bueno. Por el cual, una relación importante que tenemos con los dermatomas, también en la parte de la médula espinal, es la relación de la transmisión sensitiva que vamos a tener con la parte de la columna vertebral, desde la parte cervical, torácica, dorsal, lumbar y sacra, ¿ya?
En este sentido, vuelvo a lo mismo. Si tenemos algún daño en la zona de la médula espinal, esto puede estar relacionado con alteraciones sensitivas. ¿En qué sentido? Disminución de la transmisión o un aumento de la transmisión. Cuando hay un proceso inflamatorio, normalmente está asociado con un aumento de la transmisión. Cuando la lesión es netamente anatómica, normalmente está relacionado con una disminución de la transmisión, en la cual inclusive puede llegar a suceder que ya ni siquiera caminen, ¿verdad? O sientan de la lesión hacia abajo. Por eso los dermatomas es tan importante en esta zona. Siempre odio esta parte. Han tenido media hora cada uno, entonces no tiene sentido. Estaba estudiando. ¿Estudiando sobre qué o qué? Si les ha ido mal de todas maneras. Sí, hizo lo que se pudo. Ya. Entonces, a través de la vía ascendente vamos a poder apreciar cómo la transmisión va a estar relacionada con la captación a través de la zona somatosensitiva 1 y la parte somatosensitiva 2. Pero, ¿qué es la parte más importante con esto? Que la parte prefrontal y todo el resto de la corteza cerebral puede estar asociado con una disminución de la transmisión del dolor o un aumento de la transmisión del dolor. ¿Por qué? Sobre todo la parte del prefrontal. ¿Por qué? ¿Cómo puedo incrementar el dolor relacionado con la corteza cerebral en la parte del prefrontal? ¿Cuáles son sus acciones o funciones? Esquivel. ¿Cómo estimular el dolor? ¿Cómo puedo estimular el dolor o reducir el dolor en relación con la parte del prefrontal? Que ahí está la relación, pero es una pregunta con neurofisiología. ¿Sí? En teoría podría ser, pero tendría que ser un cambio de temperatura excesivo, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Bueno, según tengo entendido que la vía ascendente también está relacionada con la vía del menisco medial, Ya. que esta es completamente sensitiva. Entonces toda sensación que nosotros tengamos esta la va a captar. Esta trabaja en conjunto con el dolor y llegan a las mismas zonas del hipotálamo, si no me equivoco. Y así es como se estimula el dolor. ¿Cómo se inhibe? Corotomía. Pero con relación con la parte del prefrontal, ¿cuál es su relación? ¿Qué funciones tiene el prefrontal? A partir de eso, más o menos se van a ubicar. Bueno, lo llamaré al doctor, ¿no? ¿Qué funciones tiene el prefrontal? No solamente motor. Sitio cognitivo. La propocepción, propiocepción y la esterocepción. Eso es la palabra. ¿Y cómo puedes estimular, reducir? A ver, ya no voy a pelear mucho con esto. En relación con la parte del prefrontal en la cual estaría el yo, en teoría toda la parte que ustedes representan con su estimulación en la parte cognitiva, en la cual, o sea, cuando ustedes se sientan felices, tristes, etcétera, a grandes rasgos, pues hay un estímulo relacionado con la parte prefrontal y la parte sensitiva. Cuando ustedes se sienten tristes y hay una transmisión del dolor, en teoría se incrementa la transmisión del dolor más allá de lo que en realidad debería sentir, ¿ya? Sobre todo con la parte de la corteza cerebral. Yo sé que hay otras zonas relacionadas con eso, sí, está bien, pero toda esta parte cognitiva en su captación de la parte de la transmisión del dolor también puede estar relacionado con alteraciones asociadas a otros puntos de la corteza cerebral, menos el occipital, porque ahí no está relacionado, ¿ya? Todo el resto sí puede estar relacionado con un aumento o una reducción de la transmisión del dolor, ¿ya? Por el cual todo lo que ocurra relacionado con el resto de las funciones de la corteza cerebral sí puede llevarnos a una alteración de la captación en las áreas somatosensitiva 1 y somatosensitiva 2. Dime. Respecto a lo que usted ha dicho, yo tengo entendido que, bueno, hablando de lógicamente, una vez que la parte
parte sensitiva y la parte del dolor llegan al área S1, en la parte de la corriente. También, si no me equivoco, es el área 3 y 4, ¿verdad? Ya. No, es una. Son 3, 3. 1 y 2. Son 3, 1 y 2. Lo que no menciona Ayton y otros libros que mencionan, y lo que usted acaba de decir es que esa parte tiene otra conexión neuronal, que es la parte prefrontal sensible, prefrontal, pero no es algo directo, sino algo indirecto. Es como, bueno, una cuarta neurona que, por ejemplo, puedo decirlo así, una cuarta neurona que va hacia, una cuarta progresión neuronal que va hacia el área prefrontal. Pero es algo que no es que no afecta en su mayoría, sino es algo muy relativo. Ya, a ver, lo que refiere a su compañero, que sí tiene razón en casi la mayoría de las cosas, no hay una relación directa, sí, pero sí se ha visto, sobre todo en trabajos de investigación de la Segunda Guerra Mundial principalmente, a través de los alemanes, que sí hemos aprendido mucho sobre el dolor y su relación con el prefrontal, ¿ya? Entonces, sí, obviamente. Entonces, ¿cuál es el problema? A una persona que le infundes miedo previamente, sí puede sentir mayor dolor, qué sé yo, que el dolor en realidad su característica es 3 y puede llegar a 6, ¿ya? Entonces, a una persona que, no sé, lo mantienes feliz y demás, ese dolor de 3 puede estar en 2. Entonces, esa es la relación que tenemos. Si bien la vía directa es hasta la parte somatosensitiva 1 y somatosensitiva 2, en realidad sí hay una relación con las otras partes, con la corteza cerebral, ¿ya? Por eso cuando ustedes se sienten tristes, no sé, después de reprobar, a final de semestre, después de que reprueben fisiopatología, y no sé, tienen dolor de rodilla, puede estar relacionado, como habíamos visto, en la hiperalgesia, de que este dolor se vaya incrementando, ¿ya? Ya, en el caso de los psicópatas es distinto porque la corteza cerebral puede estar deteriorada en funciones específicas, depende de la característica de él. Por el cual sí puede ocurrir, que solo ahorita lo relacionan con 3, que estos no tengan transmisión hay transmisión de dolor, pero la captación de interpretación del dolor, esa es la palabra correcta, en las áreas somatosensitiva 1 y somatosensitiva 2 se altera, principalmente porque estos tienen característica de gran cantidad de secreción de adrenalina y noradrenalina, entonces reducción de la captación del dolor, ¿ya? Pero eso es una alteración, a menos que tenga un psicópata entre ustedes. Estadísticamente no, en Perú no sé cómo será, che. En Bolivia no es muy alto, en Perú no sé cómo serán los datos. 5 de 10, eso es mucho. Pero en razón también nosotros estaríamos afectados, ¿no? Porque nosotros también vemos cuerpos, algo que no es normal. O sea, sé que para nosotros es normal ver un muerto, ver sangre, pero para otras personas ver sangre ya afecta demasiado. Claro, entonces, pero nosotros ya a ver, tendríamos una alteración. La medicina trata de llevarlos paso a paso. Por eso el primer año ves todo inerte, ¿ya? Son cuerpos y ya sangre, no sé, que es en teoría pues todo es normal, ¿no ves? Y a partir del segundo año, tercer año, cuarto, vas incrementando este estímulo. ¿Por qué? Porque si lo hicieras como, no sé, desde el inicio como a un estudiante de 10º semestre o de cuarto año, sí podría ser más impresionable. En este sentido, mediante vas subiendo escaleras, los que no toleran lo van abandonando. Para eso está diseñado la carrera, por si acaso. Claro, es decir, que ya de lo que hemos soportado, puede decir que ya tendremos una alteración. No, ¿no? eso es diferente. Alteración no. Alteración es que algo en su cabeza está mal, entonces no necesariamente. Puede ser que la falta de oxígeno que tenían nacer haya dañado, probablemente, pero lo relacionado con la carrera, técnicamente no. Puede ser que sí haya ocurrido en algún punto, en alguna persona, sí, por supuesto, pero hasta donde yo recuerdo solo hay un artículo de un doc que era un asesino serial que ha ido en escala a lo que tú me refieres. Solo hay uno. Claro, pero los humanos
no es normal que abra personas, ¿no? O sea, En ellos sí es tienes normal. una alteración, sí tenemos una alteración. Pero es que en ellos es normal. Se normaliza por la cotidianidad. Esa es una Costumbre y adaptación, ¿no? ambos. Porque Uno que tienes que adaptar. no toda la característica intestinal es similar en todos, por si acaso. Entonces, se tienen que adaptar a todas las alteraciones que probablemente van a haber, ¿ya? Así que eso, no, locos no están, por si acaso, creo, pero el daño por la falta de oxigenación, eso sí es casi seguro que lo tienen. Por el cual hay que tener dos diferencias a partir de esto, el dolor agudo y el dolor crónico. A través de los síntomas en el dolor agudo, la estimulación de las vías nociceptivas, la función protectora, que va a ser la señal de alarma, que es de corta duración. El origen normalmente es conocido por la lesión tisular y esto nos va a causar ansiedad e irritabilidad. Recuerden, el dolor es importante porque es una señal de alarma. No sentir dolor puede ser un factor de riesgo, ¿ya? Puede ser un alto factor de riesgo, porque si no sientes dolor o tu tolerancia del dolor es demasiado alto, puede llevarte a una alteración severa. Por eso el dolor es tan importante en su característica aguda, mientras que en la característica crónica es ya una patología, persiste después de la lesión, sin función protectora, de larga duración, entre 3 a 6 meses o inclusive más. El origen puede ser incierto. ¿Por qué? Porque, no sé, puede empezar como un dolor de rodilla por una inflamación o destrucción de los meniscos y que la reducción del líquido sinovial a través de la alteración de los meniscos puede llevarte a otro tipo de alteraciones. Por eso el origen es incierto. Entonces, la transmisión del dolor es peor. Nos puede llevar a trastornos depresivos y alteración del comportamiento, lo que les decía al inicio. El dolor crónico es lo peor que les puede pasar a cualquier persona, porque te va a llevar a un estado diferente como persona. El dolor crónico es muy peligroso, es bastante peligroso. Por eso los pacientes que tienen dolor crónico tienen que acudir con un profesional, que son los médicos subespecialistas en terapia del dolor, ¿ya? Entonces estos van a ser bastante necesarios para que estos pacientes no tengan una degradación en su función, en sus funciones del día a día, como pueden llegar a tener. Mientras que el dolor agudo es mucho más fácil de tratar, incluso en la escala de tratamiento del dolor que hemos visto en la anterior clase, que han venido, hemos visto cómo funciona, ¿ya? Así que es muy importante saber la diferencia entre características del dolor agudo y el dolor crónico. Por el cual, ¿qué mediadores químicos vamos a tener relacionados o otros factores en la activación de las fibras nerviosas periféricas tipo C? Células inmunitarias, agentes vasculares, lesión tisular, factor de crecimiento nervioso, factores neurogénicos, estimulaciones mecánicas y térmicas, sensores neuronales de sodio sensibles al voltaje, etcétera, etcétera. Es decir, la transmisión del dolor puede ser absolutamente por casi todo, ¿ya? Si les da una infección por cualquier agente causal, les puede llevar a dolor. Sí, si tienen un traumatismo, si alguien les agarra la mano más fuerte de lo que en realidad debería agarrarles, también. Si ustedes, no sé, están en el sol, en la terraza, ¿por qué? Porque no sé, a veces pienso que son pavos y están ahí tomando sol y los veo totalmente rojos y aparentemente todavía no tienen la transmisión del dolor. A la larga igual, transmisión del dolor. Este es el problema y parte del factor protector que tenemos. Como casi todo nos puede causar dolor, es una señal de alarma de que algo malo está ocurriendo en nuestro organismo. Pero ¿cuál es el problema con la parte crónica? El problema es que estos estímulos pueden asociarse con otros estímulos también. Entonces el dolor es peor en dolores crónicos, por si acaso. En el dolor agudo es muy fácil tratar y saber qué es lo que está ocurriendo. En el dolor crónico no. Muchos problemas. Tenemos que entender 3 características que va a ser la activación, la modulación y la modificación. En la activación, tal cual, la transducción del dolor, la transmisión y la amplificación. Y punto, hasta llegar a la zona somatosensitiva 1 y somatosensitiva 2. Mientras que
la modulación, que esto es lo que estaba hablando hace un momento, tenemos que ver en la característica de sensibilización periférica y central, en la cual a través de la parte periférica tengamos la transmisión del dolor tal cual y empecemos esta transmisión del dolor, pero puede haber zonas que habíamos aprendido en la anterior clase de regulación del dolor, ¿ya? Por el cual, como hay una regulación del dolor, qué sé yo, están moviendo sus muebles, voy a usar un ejemplo, están moviendo sus muebles porque la señora de la casa ya está harta de que hagan fiestas cada maldito fin de semana, entonces están moviendo sus camas y resulta que tienen un traumatismo por alzar su cama. Ese momento no sienten todo el dolor que transmite ese traumatismo porque quieren mover lo que sea que estén moviendo. Entonces hay una regulación o modulación de la transmisión del dolor hasta que en un periodo en la cual no estén haciendo cosas, pues empieza otra vez la modulación y van a sentir como el dolor inicialmente ocurrió, ¿ya? Que es muy frecuente. Las personas que hacen actividades deportivas son las que supongo que lo van a entender de manera más directa. Cuando sufren un golpe en cualquier actividad deportiva que hagan, recién empiezan a sentir la transmisión del dolor a la finalización de la actividad deportiva, ¿ya? Entonces ahí es un problema también en relación con la modulación. ¿Por qué? Porque como no sientes el dolor como deberías percibirlo, sigues jugando. Entonces el problema de eso es que puede llevarnos a una lesión más severa. Y la modificación, el problema de la modificación que principalmente está relacionado cuando la sensibilidad ya es anormal, ¿ya? En la cual puede llevarnos a los dos extremos, en la cual, no sé, yo agarre a alguien por la espalda y le haga un leve contacto y la alteración de la sensibilidad puede llevarnos a que el estímulo sea totalmente agresivo, ¿ya? Y sienta dolor. O por el otro lado, no sé, su compañero, como ustedes juegan, le dé un golpetazo en la espalda al de al lado y por alguna alteración, principalmente una alteración genética, no tiene la capacidad de transmisión del dolor hasta la interpretación del dolor en la corteza cerebral, ¿ya? Esto ya es un poco raro, principalmente está relacionado con alteración de la conectividad, alteración de la regulación genética y muerte celular, ¿ya? Que aquí hay un ejemplo que puede ser los que hacen deportes de contacto. Al causar tanto proceso inflamatorio y traumatismos en zonas específicas, puede llevarte a una alteración celular en la cual la transmisión a través de los mecanorreceptores ya no son tan efectivos. Entonces, por eso hay boxeadores que dicen que no les duele. Evidentemente no les duele, pero eso no significa que eso esté bien por si acaso. ¿Por qué? Porque si no puedes captar la intensidad del dolor a través de un golpe, por eso hay varios boxeadores que al final tienen lesión cerebral irreversible, por el cual representa igual un problema desde el punto de vista fisiopatológico, por si acaso, ¿ya? Por eso es importante que ustedes sientan en todo, igual inclusive en el dolor. Esos que dicen, yo tolero mucho dolor, estoy casi seguro que están mintiendo, o no sé, se azotan solos en su casa o algo por el estilo. Por el cual vamos a tener, esto ya es el Harrison, si no me equivoco, la clasificación y prevalencia de los trastornos dolores frecuentes, que los vamos a dividir en 4, que va a ser el dolor neuropático, el dolor nociceptivo, el nociplástico y el mixto. El dolor neuropático lo vamos a dividir en 2, que va a ser periférico y central. El nociceptivo es somático y visceral, el nociplástico que va a ser una mezcla entre pocas características nociceptivas y pocas características neuropáticas, y el mixto puede ser una mezcla de todas las demás, ¿ya? Por el cual, el periférico, vamos a ver las típicas, neuropatía periférica, neuralgia posepéptica, etcétera, etcétera. El central, relacionado con la parte de la corteza cerebral, puede ser dolor postictal central, lesión medular, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, trastornos convulsivos, entre los más frecuentes, la lesión medular. Mientras que los nociceptivos, el somático con artritis, dolor miofacial, trastornos del tejido conjuntivo, quemaduras, el visceral, endometriosis, cistitis, úlceras, gastritis, lo que ustedes tienen supuestamente. Tienen gastritis que no deberían tener por la edad que tienen.
El nociplástico, que es síndrome, principalmente relacionado con procesos inflamatorios, síndrome del intestino irritable, fibromialgia, síndrome del dolor regional complejo, trastornos temporomandibulares. Y en el mixto, cefaleas, cáncer, dolor lumbar, dolor cervical y dolor isquémico. Bien. Causas del dolor: neuropáticas, cutáneas, musculares articulares, viscerales y iatrogénicas. ¿Por qué iatrogénicas? Son, pero más que nada, primero son acciones propias del médico Ya. y así demás, pero también es el dolor provocado por el Como iatrogénicas, en realidad por el tratamiento que vamos a tener, ¿ya? No como el cáncer como tal, sino el tratamiento relacionado con radioterapia y quimioterapia, ¿está bien? En relación con las tumoraciones, por la parte proinflamatoria que nos puede llevar, cuando nosotros tengamos la culpa de la formación tumoral o la formación finalmente de patología tumoral maligna, ¿ya? ¿Ustedes les podemos causar patología tumoral maligna? Pregunta, ¿sí? ¿Cómo? ¿Que yo los mande a la terraza a que vean el sol? No, pero... Húmeda, ¿no? En realidad en el internado sí van a tener una. Sí, radiación. Rayos X. Rayos X. No es normal que te mande a... como si fuera esto China o algo por el estilo. Pero lo que sí es típico es que el interno es el que sostiene al paciente para que tomen una buena placa de rayos X. Entonces, mala suerte, chicos. Si no quieren tener hijos, es buena oportunidad. Entonces, van y dicen, yo quiero ayudar al paciente con la radiación. Como pueden ver, absolutamente todo te puede causar dolor, pero la característica de la transmisión del dolor es muy diferente dependiendo de lo que estamos hablando, ¿ya? Clasificación del dolor neuropático y nociceptivo a través de su etiología. El dolor neuropático, lesión nerviosa, obvio. El dolor nociceptivo, lesión tisular real o potencial. Lo más importante relacionado con esto es la hipersensibilidad. En el dolor neuropático puede ser un dolor evocado con frecuencia por estímulos no dolorosos, mientras que en el nociceptivo es infrecuente, es decir, esa lesión tisular normalmente no causa hipersensibilidad, ¿ya? En realidad, cuando se soluciona la lesión tisular, pues se soluciona la transmisión del dolor, pero es muy relativo en muchos sentidos. ¿Por qué? ¿Qué tipo de enfermedad característica de la lesión tisular puedo tener que sea crónico? Ya, puede ser. Herpes zóster, pero igual hay un detalle. Todo el tiempo tienes herpes zóster. Cuando tengas inmunosupresión, ahí va a empezar la parte de la acción fisiopatológica a través del herpes, pero vuelve a lo mismo. Entonces, la transmisión o la generación a través de la lesión tisular difícilmente te va a llevar a un proceso de hipersensibilidad, ¿ya? Características, pero no es que en todas no van a tener hipersensibilidad, por eso dice infrecuente, ¿ya? Pero bien. Entonces, tal cual te dice, que ya no me acuerdo cuál es este libro, pero está en lo que he puesto al inicio. Hay muchos factores en los cuales te puede llevar a que el dolor esté con una característica de inclusive llevarnos a un sufrimiento, ¿ya? Si bien la nocicepción es muy importante desde la parte central y la transmisión del dolor alrededor, el sufrimiento puede estar relacionado con factores biológico-físicos, factores psicológicos, factores socioculturales, que esto sí está en la última guía relacionada con el dolor que salió el año pasado, es una guía europea. El sexo sí está relacionado, ¿por qué? O sea, sexo como género, me refiero. ¿Las mujeres tienen más resistencia al dolor? Ya, por una característica hormonal pueden tener cierta tolerancia mayor al dolor en relación a los varones. Claro ejemplo, cuando los varones se resfrían, ¿no? Causas genéticas. Puede ser que hay algunas características genéticas en las cuales puede tener mayor tolerancia al dolor en relación a otras personas.
Pero este es el más importante, que va a ser estilos de vida. Un estilo de vida activo sí está relacionado con una mayor tolerancia al dolor, a diferencia de un paciente sedentario. El paciente sedentario tiene una disminución en la capacidad de tolerancia del dolor. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un paciente sedentario nos puede llevar fácilmente hacia el sufrimiento. Todos los demás igual son importantes, pero misma relación con los estilos de vida. Psicológico, que es uno de los que en los libros se olvida mencionar y es de los más importantes que vamos a tener. Por ejemplo, trastornos ansiosos, creencias cognitivas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Creencias cognitivas. ¿Qué sería una creencia cognitiva relacionada con disminución del dolor o aumento del dolor? Cuando las personas creen que pasando de un huevo ya se ha sanado. Ya, bien. Exacto, efectos placebos. Los efectos placebos, a ver, lo que el anterior semestre yo les decía, hay una, hasta ahora siguen pidiéndolo, hay una cosa que es el fisiotape. El fisiotape es basura por si acaso, eso no funciona. El fisiotape es muy, han debido ver en los jugadores que tienen como cintas en las articulaciones de colores, ese es el famoso fisiotape. El fisiotape no es muy diferente a cualquier otro tape que puedas utilizar para hacer contracción en la articulación, pero es famoso y se llama fisiotape. ¿Por qué? Porque supuestamente es mucho mejor y que no sé qué. En los pacientes, como efecto placebo, sí he podido ver que existe una disminución del dolor, pero fisiológicamente o fisiopatológicamente se puede explicar, no, está haciendo exactamente lo mismo que tú utilices otro tipo de resistencia para la articulación, pero el fisiotape es más caro. Entonces yo contento la verdad, porque coloco, si alguno quiere fisiotape, me escribe nomás, es bastante costoso, entonces no les voy a hacer descuento. Ya no quiero. Los fisiotapes son costosos, no entiendo por qué hasta ahora el fisiotape es bastante costoso como la marca, y la colocación es sencilla, pero para los pacientes como creencia cognitiva sí funciona. Para ellos funciona. Los que me piden porque dicen que les hace sentir menos dolor, les coloco. Yo les digo, hay muchos artículos que refieren que el fisiotape puede representar menos del 10% de mejora en relación al dolor, y aún así quieren utilizar. Entonces, al cliente lo que pida, no me hago problema. Habilidades de afrontamiento, esto es muy importante porque dentro de una característica psicológica hay varias personas, entre mis estudiantes no sé por qué es más común, que pueden identificar si saben que va a ser algo relacionado que les va a causar dolor, sí tratan de evitarlo a toda costa. Por ejemplo, pasar la vergüenza que algunos pasan aquí afuera declarándose a la chica o al chico. La última vez sí he visto a una chica declarándose al chico. ¿Qué sé yo? Que pregunten a esas personas. Pero habilidades de afrontamiento. Habilidades de afrontamiento. Trastornos depresivos, estrés emocional, actividad negativa, temores, la personalidad, somatización y catastrofismo, ¿ya? Aquellas personas que piensan que todo lo malo va a pasar, o sea, pero al extremo. Es como que si me declaro a ella, tal vez se me cae una teja en la cabeza y me voy a morir. Entonces, exacto. Y aspectos socioculturales, las barreras socioeconómicas, sí es muy importante porque está relacionado con los seguros de salud. Hay algunas características en las cuales mejores aspectos socioeconómicos pues te da mejores opciones a poder tratar el dolor, mientras que barreras socioeconómicas más bajas sí representa que tengan dolores crónicos más severos. Entonces, en este último artículo se refiere que deberíamos encontrar opciones relacionadas con tratamiento del dolor en pacientes que de repente no puedan, no sé, ni siquiera comprar un tramador. Haz lo mismo. Todo esto es muy importante, ¿por qué? Porque la presentación clínica del dolor se altera, ¿ya? Por el cual, un error que han cometido los gringos, que ahora los latinoamericanos estamos por cometer, es el mal resultado con el empleo de los opioides. Hoy por hoy dan opioides a casi cualquier tipo de dolor.
Ya en la anterior clase les he enseñado por qué no tenemos que utilizar opioides tan descaradamente, ¿ya? Por el cual esto nos puede llevar a alteraciones socioeconómicas también, conductas aberrantes, adicciones, que esto represente una disminución en su poder adquisitivo socioeconómicamente hablando, porque es bastante costoso. Entonces, varios aspectos del dolor están relacionados con otras características como tal, ¿ya? Por el cual esto no me compete como tal, pero es más fármaco. Hay una de las cosas que no tenemos que dejar de lado, que es la percepción y amplificación del dolor a través de la terapia cognitivo-conductual, es decir, psicología, y el efecto placebo. ¿Ya? El efecto placebo, desde la parte central hasta abajo, puede representarnos un cambio en la percepción del dolor, por el cual en algunas situaciones inclusive necesitamos que el paciente acuda a psicología. ¿Por qué? Porque está relacionado con hiperalgesia. Porque los procesos de alteraciones cognitivas pues puede llevarnos a un incremento de la percepción del dolor, ¿ya? Por eso es importante hacer terapia cognitivo-conductual si el paciente lo requiere. Y de ahí, modulación descendente, antidepresivos, opioides, relajantes musculares, acupuntura, relación con la transmisión sináptica y sensibilización, anticonvulsivos, alfa-agonistas adrenérgicos, opioides, bloqueantes, analgesia epidural, estimulación de la médula espinal, cannabinoides, relajantes musculares, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a usar en algunos casos de los pacientes, fármacos tópicos, anestésicos locales, bloqueantes nerviosos, anticonvulsivos, cannabinoides, antidepresivos, antiinflamatorios, todo a través de la fisiopatología del dolor que hemos llevado en estas 2 o 3 clases. Por eso es importante aprender todo esto para saber qué puedo utilizar a partir de la transmisión del dolor, ¿ya? De los mejores es la percepción y amplificación del dolor, pero la mayoría de mis colegas no lo aplican, no sé por qué. Maldita sea. Descanso. Ahí lo dejaremos. No, vamos a acabar. El sábado. Entonces, descanso. El sábado, todo el sábado. No tenemos clases el sábado. Virtual. No tenemos clases el sábado. Virtual. Añadido a esto, no, pucha. Ahí está, ahí está. Quítelo. No, está bien. Ya me falta poco. No es necesario. Hasta las 5 pasamos, ¿no? 4:45. Notas. Esto es arte. Que se divide en el barrio. Sobre todo las secundarias. Las primarias lo No, sobre nada, sobre nada. El interés de genio, las primarias eran sencillas. Las secundarias no las entendían. ¿Alguien dijo sigamos? Qué bien. No, nadie dicho. Sigamos descansando. Este es mi problema, ¿para qué pongo esto? Pero es necesario porque es un artículo que recién salió. Es en inglés. Eso no entra en el coe. Esos son de los que están Es un artículo nuevo que ha salido. Dice patología del dolor crónico. Merece una clase. Pero recién ha salido, no hay en español. Está salido. ¿Por qué descanso? Si han descansado media hora cada uno. O sea, los primeros todavía puedo creer que no tenían descanso porque estaban esperando.